Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Salas Torres y hoy les voy a explicar la rúbrica 2.1, principios de funcionamiento de las máquinas térmicas y eléctricas de la materia, interpretación de fenómenos físicos de la materia. Comenzaremos explicando el inciso A, calor y temperatura, con los siguientes temas: efectos de calor, unidades para medir el calor, escalas termométricas, energía interna, transmisión de calor. Comencemos con efectos de calor. El calor aumenta la energía interna de un cuerpo y produce tres efectos físicos: el aumento de temperatura, la dilatación y el cambio. También se puede ver la variación de la temperatura, que es el efecto más inmediato de los intercambios de color entre los cuerpos. El calor crece, un cuerpo se considera con signo positivo, el cuerpo se calienta, o sea, la temperatura aumenta. Si el cuerpo no recibe calor, se considera con signo negativo, el cuerpo se enfría y disminuye su temperatura. La fórmula que se utiliza aquí sería Q, que es igual a M por C por temperatura final menos temperatura inicial, que Q significa la masa del cuerpo, M su calor específico, C su variación de temperatura y TF y TI su temperatura final y temperatura inicial. A continuación está una tabla con la sustancia y su calor específico, que es el agua 4.18 kilojoules, etanol 2.4 kilojoules, aluminio 0.9 kilojoules, cobre 0.386 kilojoules, hielo 2.05 kilojoules, mercurio 0.140 kilojoules, oro 0.126 kilojoules, plata 0.136 kilojoules, plomo 0.128 kilojoules. La temperatura es la medida del calor de los cuerpos y nos indica la intensidad fría o caliente que tiene un objeto o el medio ambiente. Si las partículas de calor se mueven muy rápido, harán que el cuerpo sea más caliente, es decir, que tenga más energía. Por el contrario, si se mueven más despacio, el cuerpo será más frío, por lo tanto tendrá menos energía. Existen distintos tipos de escala para medir la temperatura. Los más comunes vendrían siendo grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. También se conoce como escala centígrada y es la más utilizada para medir la temperatura. En ella, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados. Ejemplo de los grados Celsius es de la temperatura del motor de un auto que está encendido, es de aproximadamente de 85 a 90 grados Celsius. La escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es la medida utilizada por los países de habla inglesa. En esa escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 200 grados Fahrenheit. Un ejemplo de los grados Fahrenheit vendría siendo la temperatura corporal promedio de un cuerpo es de 98.6 grados Fahrenheit. La escala Kelvin. La escala Kelvin es la medida que se utiliza en la ciencia y establece el cero absoluto como un punto que indica que el objeto no desprende ningún calor y equivale a menos 273,15 grados centígrados. Un ejemplo de los grados Kelvin será la temperatura del núcleo de nuestro Sol, que es de 15.700.000 grados. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura con distintas escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo de lo que se necesite. ¿Cómo funciona un termómetro para medir grados Fahrenheit? A este termómetro lo doto de un bulbo constituido por un capilar de vidrio que se comunica por un extremo con una ampolla llena de mercurio. Tanto el capilar como la ampolla forman un conjunto sellado, de tal modo que al aumentar la temperatura, el mercurio se dilata y se asciende por el capilar. Escalas termométricas. Las escalas termométricas son las escalas para medir la temperatura y se utilizan para indicar la temperatura en base a puntos de referencia específicos. Hay escalas que se basan en temperaturas notables, como el 0 o el 100, otras en temperaturas arbitrarias de la naturaleza, tales como la congelación y la evaporación del agua, o incluso la temperatura corporal normal del ser humano y el punto de congelación. Algunas de las conversiones que se utilizan aquí son de grados Kelvin a Celsius. C es igual a grados Kelvin menos 273.15. De Celsius a Kelvin será los grados Kelvin más 273.15. De grados Celsius a grados Fahrenheit sería 1.8 por
por Celsius más 32. De grados Kelvin a grados Fahrenheit sería Kelvin por 1.8 menos 459.67. De Fahrenheit a Celsius es Fahrenheit menos 32 por 1.8. Y para finalizar, Fahrenheit a Kelvin, grados Fahrenheit más 459.67 por 1.8 en las fórmulas que se utilizan en la conversión de unidades de temperatura. Esta escala fue inventada por el científico francés René Antoni, el termómetro Renaud, fechado de Remont 1683-1757. Se divide en 80 partes iguales, cada una denominada Réaumur, cuyo símbolo es R. El valor 0 es la temperatura de fusión del hielo y el valor 80 es la temperatura del agua hirviendo, tanto a presión atmosférica como en hielo marino. Disculpa por usar una IA de voz maestra, pero estoy grabando a altas horas de la noche. Continuemos. ¿Qué es la energía interna? Es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debida a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Algunos tipos de energía interna son los siguientes. Sistemas abiertos son aquellos que pueden intercambiar materia y energía con el exterior. Sistemas cerrados, aquellos incapaces de intercambiar materia con el ambiente, pero sí energía. Sistemas aislados son sistemas incapaces de intercambiar energía y materia con su entorno. En este tipo de sistemas no produce cambios observables en su entorno inmediato. Permiten el libre intercambio de información entre el interior del sistema y el medio exterior. No deben considerarse solo como la suma de sus partes, sino que la interrelación de los elementos produce cualidades nuevas. Carecen de barreras o impedimentos para el flujo, o bien los tienen, pero solo hasta una cierta y limitada cantidad. Se diferencian de los sistemas cerrados y los sistemas aislados. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. A continuación, algunos tipos de transferencia de calor. La conducción es la transferencia de calor a través de un material sólido. Aquellos metales, como cobre y aluminio, son buenos conductores de energía calorífica. Los vidrios, las cerámicas y los plásticos son relativamente pobres conductores de energía calorífica y frecuentemente se usan como aislantes térmicos. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. El último tipo de transferencia de calor es también el único que puede darse en ausencia de contacto y, por ende, también de un medio físico, o sea, en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada.